Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Sí, qué bueno. ¿Hicieron los ejercicios que habíamos planteados? Sí, más o menos. Hay unas duditas Unas duditas. Bueno, entonces vamos a empezar por esas dudas. Pues comencemos por los ejercicios que dejamos planteados para resolver justamente las dudas de la clase pasada. Sí. ¿Cuáles fueron los ejercicios que dejamos planteados? Por ejemplo, sí hay que dibujar así. Es que el problema es que no me acuerdo cuáles fueron los que les dejé. Entonces yo veo... ¿El tema cuál es? ¿Cómo le decimos? ¿Cuál es el tema? ¿El tema cuál sería? ¿Cuál? Las leyes de Kepler. Ah, de Kirchhoff. Kirchhoff. Eso. Y las leyes de Kirchhoff, a ver si acá lo tengo. Tres palabras. Ya hemos planteado este. Teníamos que hallar en uno la resistencia equivalente. De 800, Y 300. nosotros teníamos que hallar la corriente. Entonces, ese sería un circuito. El circuito que vimos, que damos como ejercicio, fue este, el de la corriente, que hay una corriente hacia arriba. Sí. Que acá hay una resistencia, acá hay otra. Pero Ese es el circuito. Sí. Y que será 1.5 milis. Que será 800, 300. 900. Y el ejercicio fue realizarlo por las leyes de Kirchhoff. Sí. Muy bien. ¿Sí lo resolvieron, muchachos? Pues que ahí había una Sobre la corriente, sobre el voltaje. sobre el voltaje, cuéntenme. Pues nosotros lo hicimos por la corriente, entonces quedaba el voltaje de la resistencia. Pues no sabía si las dos que están en paralelo tienen diferentes voltajes, ¿cierto? Están en paralelo, muchachos. No, Eso no están en paralelo, ¿cierto que no? Porque acá tenemos un nodo, ese es otro nodo, y ese es un nodo diferente. sí, sí, O sea que los voltajes tienen que ser deberían ser diferentes. sí. Pero entonces, ¿cuánto les dio la respuesta de la corriente, de las corrientes? no está mala porque... Ah, bueno. Entonces, para recordar un poquitico, vamos a comenzar con un repaso, ¿listo? Así rapidito. Vamos a empezar un repaso y vamos a resolver los ejercicios, de pronto algunos, no todos, de los que dejamos planteados. Ah, es que eso era una corriente. Bueno, entonces, la clase de hoy, muchachos, básicamente va a ser la siguiente. Ya comenzamos el tema de la clase pasada de simplificación de circuitos. Hoy vamos a acabar este tema, vamos a ver lo que son equivalentes de Thevenin y Norton y terminamos la clase con superposición. Pero, como les dije, muchachos, vamos a comenzar con un repaso rapidito y vamos a resolver unos de los ejercicios que dejamos planteados. ¿Listo? Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con los conceptos. ¿Se acuerdan de la corriente? Recordemos que la corriente es el movimiento de los electrones en una dirección. Y las unidades de dicha... las unidades son los amperios. ¿Listo? Entonces sería el movimiento de los electrones en una dirección. Y se dan amperios. Tenemos lo que es el voltaje, que define como pues el voltaje, el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro, ¿cierto? También se conoce como diferencia de potencial o tensión. Y las unidades son en voltios. Eso ya la conocemos. Tenemos lo que es la potencia,
¿cierto? Que es la velocidad con la que se realiza un trabajo. Y la tenemos por definición, que es V por I. Listo, recordemos que la potencia es el voltaje por la corriente. Y se da en vatios. Hasta ahí se acuerdan de eso, ¿cierto? Sí. Listo. La ley de Ohm, que fue la primera ley que vimos acá, que esa no se nos puede olvidar nunca, que voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿listo? Sí. Y con la ley de Ohm y con la definición de potencia podemos llegar a la siguiente analogía, que la potencia en una resistencia puede calcularse con la expresión que tenemos ahí, como voltaje al cuadrado sobre R o como R por I cuadrado, ¿listo? Ya debería estar haciendo las operaciones debidas, ¿cierto? Y vimos lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Que una nos habla sobre la suma de los voltajes en una malla. Entonces sabemos que una malla es un circuito cerrado, ¿cierto? Y nos dicen que toda la suma de los voltajes de una malla siempre debe ser cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso también? Sí. Muy bien. Y tenemos las leyes de corrientes. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que todas las corrientes que entran y salen en un nodo nos tiene que dar la suma algebraica de esos valores nos va a dar cero. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la cantidad de corriente que entra a un nodo es la misma cantidad de corriente que sale. ¿Listo? Eso lo habíamos visto. Tenemos también los elementos, las resistencias en serie, que cuando tenemos resistencias en serie, estas se van a sumar directamente. Y que un elemento en serie es ¿cuál? Aquel que tiene un único nodo en común y en ese nodo no hay ningún otro conectado, ¿cierto? Serían los elementos en serie. Y los elementos en paralelo son aquellos que tienen los mismos dos nodos en común, ¿cierto? Y ¿cómo sería la resistencia equivalente? Pues lo podemos dar como conductancia. Recordemos que la conductancia es 1 sobre R. Y estaríamos sumando de esa manera la resistencia equivalente. ¿Listo? O sea, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todo eso no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Ya el problema es aplicarlo, ¿cierto? Bueno, pero vamos a mirar los ejercicios con la teoría. También vimos de pronto de alguna manera de reducir o de agilizar nuestro cálculo. También vimos lo que son el divisor de voltaje y el divisor de corriente. El divisor de voltaje es cuando tengamos una fuente de voltaje que esté suministrando energía, que esté suministrando pues tensión a resistencias que se encuentren en serie. Listo, entonces si encontramos resistencias en series, podemos aplicar lo que es el divisor de voltaje. Listo. Y tenemos lo que es el divisor de corriente, que se utiliza para resistencias en paralelo, y cuando tengamos una fuente de corriente en paralelo con esas resistencias. Listo, ya si ustedes ven el video o viendo las diapositivas o haciendo los ejercicios, pues si les quedan dudas me comentan y resolvemos las dudas. Listo. Entonces ahí vendría el otro tema, pero antes de comenzar con el otro tema vamos a resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo por ¿qué método? Muchachos, ¿cómo comenzamos a hacer el ejercicio? De intensidad. ¿Con qué? Por el de intensidad, el de las... Eso, con las leyes de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? Puede ser. ¿Era ese? Sí. Sí. Recordemos que los pasos que deberíamos para poder resolver ese ejercicio, nosotros debemos plantear el sentido de la corriente, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ¿y en qué sentido lo podemos tomar? No, recuerden que lo podemos tomar en el sentido que nosotros queramos, nosotros ya demostramos eso, ¿se acuerdan también? Sí. Listo, entonces pues porque en ese momento quiero tomarlo así, voy a tomar que la corriente viaja en ese sentido y que la otra corriente viaja en ese otro sentido. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ¿qué vamos a comenzar a hacer? Aquí en este muchachos. Luis, ¿cómo está? Profe, Bien, ¿y usted? profe, te pregunto algo. Lo que pasa Cuénteme. es que la profe Ana Milena me mandó este software de Orcade Spy Student. Este es el simulador para los muchachos, sino que la versión de esta es en 9. Sí. Para preguntar
Si hay problema con que da 9. Ah, ¿Cómo, perdón? ellos me mandaron fue la 9. Sí, Dárselas, entonces. sí, no hay problema. ¿Para cuándo lo van a utilizar para yo instalárselos? Pues la verdad, no, pues, la idea es que ellos lo tengan allá, pues si quieres esa semanita, pues para que empiecen a trabajar en unos laboratorios que tenemos pendientes. Pero ellos tienen que empezar a hacer ejercicios en ese programa, entonces la idea es que empiecen esa misma semanita que viene. Ah, listo. Pero ellos ya, vos ya les has enseñado a manejarlo. Sí, ya empezamos una clase, igual pues ahí les quedó, yo les envío una guía, pero sí, ya lo empezaron a usar. Ah, listo. Entonces yo lo voy a instalar para que la otra semana lo... Listo, Luis, gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar a resolver ese por las leyes de voltaje. Bueno, si hacemos la ley de voltaje en ese nodo, ¿qué tendríamos? ¿Cierto? Entonces, bueno, primero planteemos la polarización, ¿cierto? Más menos, porque es una fuente que entrega energía, es una fuente de voltaje. Entonces sería más, menos, acá me daría menos más y más menos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, si comenzamos con este, eso sería una fuente, el voltaje en esa fuente. Nosotros no conocemos el voltaje en esa fuente. Entonces sería voltaje en la fuente de corriente, como que llama BI. Perdón, menos BI, ¿cierto? Porque comenzamos con el menos y empezamos a recorrerlo. ¿Con qué nos encontramos? Con Voltaje en la resistencia. la voltaje en la resistencia. Entonces tendríamos más el voltaje en la resistencia es a la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces sería más el voltaje en la resistencia 3 y todo eso nos va a dar 0. Listo. Entonces el voltaje en ese no lo conozco. Entonces lo vamos a dejar menos B en la B. Y el voltaje en la resistencia 3 sería ¿qué? Perdón, la resistencia 1, qué pena muchachos. Resistencia 1. Resistencia 1 que sería ¿cuánto? R1 por I1 igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué tenemos? Toda la otra resistencia, la otra intensidad. Ah, claro. Qué pena muchachos, estoy un poco... Voy a volver a coger eso muchachos. Del por ley de voltaje de Kirchhoff tenemos menos el voltaje en la fuente, seguimos recorriendo, más el voltaje en la resistencia 1, y eso va a ser igual a 0 según la ley de Kirchhoff. Ahora sí, ese no lo tenemos, tenemos el voltaje en la fuente que no sabemos cuál es, más la resistencia 1 multiplicada por la corriente que pasa por la resistencia. ¿Qué corriente pasa por la resistencia? I1 que va en ese sentido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con I2? Resta. Va en sentido contrario. Entonces sería menos I2. Eso va a dar igual a 0. Entonces menos el voltaje en la fuente más 800 multiplicado por I1 I2 igual a 0. Acá pues podemos despejar, pasar ese BI al otro lado para que quede positivo. Nos quedan 800 y 1 Menos 802 igual a BI. el voltaje en la fuente, ¿cierto? Esa sería una primera ecuación. Listo, pero acá hay un problema muchachos, es que esa es una fuente de corriente, ¿cierto? Entonces acá nos quedó esa incógnita. Entonces vamos a mirar si por el otro lado, si en esta otra malla podemos encontrar los voltajes y las corrientes. Entonces vamos a hacer en la malla 2, ¿cierto? Esa sería la malla 2. Entonces en la malla 2 ¿qué tendríamos? Voltaje en la resistencia 1. Ah, sí, pero recordemos, qué pena, sí, pero recordemos aquí que primero planteamos la polaridad. Más menos y más menos. Ahora sí, ¿cómo decías? El voltaje en la resistencia 1. Sí. A polarizar. Ajá. ¿Cuál otro? El voltaje en la resistencia 2. E3. Sí, 2 y en la 3. Y eso igual, y todo igual a 0, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 1?
sería Resistencia. R1 por I2 menos I1. Perfecto, ¿cierto? Tenemos una corriente que, según la corriente que estamos siguiendo, I2. E I1 va en sentido contrario, entonces está muy bien como hicieron la ecuación. R1 multiplicado por I2 menos I1. Muy bien, perfecto, vamos muy bien. ¿Más qué? R2 I2 R2 I2 más R3 R3 ¿qué? I2. I2, ¿cierto? Eso, muy bien. Ahora sí, R1 que vale 800 802 menos 800, podemos tomarlo de una vez, menos 801 más R2 que vale 300, ¿cierto? 302 más 902. Muy bien. Entonces ahí podemos agrupar, por ejemplo, 800, 300 y 900, ¿cuánto nos da? 2000 2000, entonces tenemos menos 800 y 1 más, perfecto, más 2002. Es igual 0, esa sería mi ecuación número 2. Pero si ven algo, muchachos, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? 3 ¿Y cuántas ecuaciones? 2. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que mire que no sabemos el voltaje de la. Tenemos el voltaje en la fuente, Profe, tenemos las I1 dos corrientes. I1 no la tenemos, profe. Perfecto, ¿sí o no? Esta I1, si no la están dando o no. Sí. ¿Cuánto vale I1? 1.5 Exacto, entonces I1 vale 1.5 miliamperios. Ah, o sea que ya sabemos esta quién es y esta quién es, ¿cierto? Entonces, ¿qué incógnita nos queda? I2 y B. y 2 y 20. Entonces, ¿por cuál ecuación empezamos? Podemos empezar por la 2, ¿o no? Porque en la 2 podemos despejar directamente el I2, Así. ¿cierto? Para hacerlo más fácil, porque acá nos queda pues la incógnita de todas maneras de estas dos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sabiendo que 800 multiplicado por 1.5 milis más 2000 y 2 es igual a 0. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, ahí ya multiplicamos y despejamos y 2. ¿Sí o no? Sí. Y eso es un número, pues acá no creo que haya necesidad de hacerlo, ¿sí? No, así está. ¿Cierto? Ahí ya podemos parar. Sí. Es que nosotros lo estábamos haciendo era por la. No por. Listo. Lo están haciendo por nodos. Entonces hagámoslo por nodo, entonces no hay problema. Vamos a darlo entonces ahora por la otra ley, que la otra ley se conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacerlo por la otra ley. Entonces el circuito, que era una fuente de corriente, Entre nodos. Al cero el uno. Al cero. ahora sí vamos a comenzar a hacerlo por la ley de corrientes de Kirchhoff. Para eso, ¿qué hicieron, muchachos? ¿Qué empezaron haciendo ustedes? Buscando los nodos, siguiendo los nodos. Perfecto, entonces tenemos acá un nodo, vamos a dar el nodo 1, 2 y el 0. 2 y el 0, eso, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? A ver las corrientes que entran ¿A dónde? Nodo 1 pues primero. Eso, entonces el nodo 1. ¿Y qué entra al nodo 1? La IS. Eso, y ese. Muy bien, ¿y qué sale? La I1 y I2. ¿Cuál es I1? ¿Ese o este? La que
Ustedes lo hicieron, ¿no? Pues veamos pues a este I1 e I2. Listo. Ah, lo hicimos. ¿Así? Sí, sí, sí. Listo, entonces ya tenemos las corrientes que entran a este nodo. Entonces, ¿cómo empezamos? Y ese menos I1 menos I2. Y S menos I1 menos I2 es igual a ¿cuánto? Cero. A 0 ¿Por según qué? la ley. Porque es que toman negativas esas y la otra positiva. No. Ustedes pueden tomarlo como lo quieran. Entonces, lo más fácil es, pues, o lo más lógico que uno asume, es que lo que entre a un nodo lo toma positivo. ¿Qué entra al nodo? Sí. Y S. ¿Y qué sale? I1 e I2. ¿Sí o no? Pero muchachos, igual que con las leyes de voltaje de Kirchhoff, ustedes pueden tomar eso como quieran. Ah, no, que yo quiero que las que entren sean negativas y que las que salgan sean positivas. No cambian nada la ecuación. ¿Listo? Es más, muchachos, no los quiero confundir, pero vean. Ustedes pueden decir que acá entra una corriente y que esa también entra, si quieren. O sea, ustedes pueden decir que un nodo cualquiera, a un nodo cualquiera, ustedes dijeron que esa entraba, esa salida y esa salida. Eso fue lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se ve como en el circuito lo más lógico, en el circuito es lo más lógico que sea así, ¿cierto? Pero eso no es un impedimento para que ustedes digan, no, es que mi circuito es lo siguiente. Aquí entra una corriente, aquí entra otra y aquí sale. No hay ningún problema que lo tomen así, o sea, no se preocupen para el sentido que cojan las corrientes. Lo importante son los signos. ¿A qué lado va? ¿Las que entran son positivas o las que entran son negativas? Positivas. Positivas, es lo más lógico también, entonces por eso sale esta ecuación. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces nosotros dijimos que esa entraba y que esas dos salían, y que dijimos que las que entraban son positivas, por tanto queda así. Nosotros conocemos IS, Sí. 1.5 milis, menos la I1 e I2, igual a 0. Podemos despejar y nos queda que I1 más I2 igual a 1.5 milis. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Sí. Pero acá hay un problema, muchachos. ¿Hay sentido de que yo le haga el análisis a este nodo? No debe ser principal. Eso no es principal. ¿Cierto? Son nodos principales, ¿cierto? A los que le hacemos el análisis. Pero ¿cuántas incógnitas nos quedaron? 2. Entonces necesitamos una ecuación. Otra ecuación que nos permita hallar esas dos incógnitas. Entonces, vean eso, muchachos. ¿Se acuerdan? Pero ya es un poquitico pues de que vamos a aprender la otra semana. Pero vean eso, muchachos. Acá hay un voltaje, ¿sí o no? Sí. Entre el nodo 1 y el nodo 0. ¿Cierto? El voltaje entre 1 y 0. Vean que es el mismo voltaje que hay en la resistencia, ¿o no? Sí. Podemos decir que el voltaje entre 1 y 0 es el voltaje en R1. ¿Es correcto eso o no? Sí. Muy bien. Pero vean este otro camino. Vean que si yo hago este otro camino, ¿qué tendría yo? Que el voltaje entre quién? Entre 1 y Cero. 0. ¿Y qué podemos decir que el voltaje entre 1 y 0 es igual a quién? Al voltaje que hay acá más este otro voltaje, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Lo que se cae en esa resistencia más lo que disipa esta otra. ¿Es correcto o no? Sí. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien, entonces tenemos lo que es el voltaje 1, 0. También podemos decir lo que es el voltaje R2 más el voltaje R3, ¿o no? Y esos voltajes son iguales, pues porque es el mismo nodo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el voltaje R1 va a ser igual al voltaje R2 más el voltaje R3. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, ¿y qué es el voltaje R1? ¿Quién es el voltaje R1? Resistencia Por ley de Ohm que conocemos. resistencia por IS. Pero la resistencia sabemos que es quién.
800. Entonces sabemos que démosle R1. Entonces sería la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente pasa por R1? ¿Y 1 o no? Sí. ¿Cierto? Ese sería el voltaje en la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 2? Y 2, o sea que podríamos decir que el voltaje en R2 es ¿quién? R2 y 2. ¿Y quién sería? ¿Y quién sería en este caso el voltaje en R3? R3 y 2. Así vamos bien, muchachos. Sí. Muy bien, entonces ya sabemos quién es en R1. R1 es 800 y 1 que es igual. Y podemos pasar todo para el mismo lado. Entonces nos queda 801 menos 1202. Sí. Ah, porque acá lo sumé y ya lo pasé para el otro lado. Entonces tenemos otra ecuación. Esa sería la ecuación número 2. Y esa que teníamos acá inicialmente es la ecuación 1. Pero entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí. Sí. Y ahí ya sabemos resolver eso, ¿o no? Sí. Ah, es que esa era la vuelta. Listo. La ecuación. Listo, entonces, por lo poco muchachos que eso vamos a ir aprendiendo. Vamos a mirar que hay muchas formas de resolver un circuito. Listo. ¿Cuál otro ejercicio teníamos por ahí como con dudas? Yo ese, no sé. Sí. Esa era pues la duda porque lo estábamos haciendo por esa ahí, entonces me había quedado solo. Una ecuación, ¿cierto? Bueno, pero ¿alguna otra duda o no? ¿El resto están bien? ¿O no los hicieron? No, sí. Ah, bueno. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Listo? Entonces nosotros habíamos empezado ya la clase pasada los que eran la simplificación de circuitos. Y para recordar un poquitico, recordemos que las técnicas de simplificación de circuitos nos van a permitir convertir un circuito de alguna manera complicado a otro más simple. ¿Listo? A uno más sencillo de analizar. Entonces teníamos lo que eran las fuentes ideales de voltajes conectadas en serie. ¿Quién me dice qué pasa cuando tenemos fuentes de voltajes ideales conectadas en serie? En serie se suman, ¿no? Se suman. Bueno, cuando hablamos muchachos de ideales, de pronto no les expliqué esto. Cuando hablamos de una fuente ideal es que es una fuente únicamente de un voltaje y que no depende de nada. Un voltaje perfecto, ¿cierto? Que no hay ninguna resistencia, no hay pérdida de potencia. Listo, entonces cuando tengamos fuentes de voltajes en serie, esos voltajes se van a sumar dependiendo de su polaridad. Entonces nosotros vimos algo parecido a esto. Entonces, habíamos visto algo parecido a lo siguiente, que teníamos una fuente de voltaje más menos, otra más menos y otra menos más, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Ese voltaje B1, B2 y B3 podíamos convertirlo en un voltaje equivalente, un solo voltaje equivalente, ¿sí o no? Sí. Y que el voltaje equivalente sería igual, por ejemplo, de acuerdo a la polarización, era B1 Más B2 menos B3. menos B3, ¿cierto? Y que la polarización final era pues el resultado del mayor valor. Sí. Listo. También vimos lo que son, eso se conocen fuentes de voltajes ideales en serie, pero también vimos los que son las fuentes ideales. Vimos lo que son. Vimos lo que eran las fuentes ideales de corriente conectadas en paralelo. ¿Listo? ¿Y qué hacíamos? Que cuando estudiamos diferentes fuentes de corriente conectadas de esa manera, podíamos sumarlas o restarlas según su dirección. ¿Cierto? Sí.
Listo, entonces ya se acordaron de eso. Recuerden que eso son cuando estemos trabajando de manera, cuando las corrientes son de manera, cuando estemos trabajando con las corrientes, es cuando tengamos la siguiente, ¿cierto? Están así en paralelo. Entonces pongamos esta va para abajo y esta otra va para arriba. Entonces tendríamos que esa es una I1, una I2 y una I3. Podemos convertir todo esto en una sola corriente y que de acuerdo a la dirección mayor podíamos decir su dirección, y que la I equivalente era igual a I1 más I2, menos I2 más I3, ¿cierto? Según la dirección. Muy bien, también habíamos trabajado, alcanzamos a trabajar lo que eran la transformación entre las fuentes. Entonces nosotros podíamos transformar lo que era una fuente, no sé, ¿se alcanza a ver bien? Sí. Lo que era una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo podíamos transformar en ¿qué? En una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Pero vean que el punto A y el punto B se conservan. Listo, vemos que la carga se mantiene. ¿Y cómo hacíamos la transformación? Que la corriente, que tenemos que esa fuente de voltaje, pues cogíamos la fuente de voltaje, divido la resistencia y me da la corriente equivalente. Listo. O por el contrario, si tenemos este caso y queremos pasar a este otro lado, ¿qué hacemos? Multiplicamos la corriente por la resistencia y obtenemos el voltaje. ¿Listo? Sí. ¿Te acuerdan de ese también? Sí. Habíamos llegado hasta ese punto, ¿cierto? Quedamos. Y ahí hicieron creo que le puse 2 ejercicios o uno. Uno y lo resolvieron. Sí. Muy bien. ¿No quedaron dudas? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que se conoce como fuentes, pero en ese caso son fuentes reales en paralelo. ¿Listo? Terminemos que en el caso ya se conocen como fuentes reales. Entonces lo que vamos a tener son fuentes reales, y cuando hablamos de reales es que existe una resistencia ya por el hecho de existir el elemento. Cuando existe un elemento, existe una resistencia en dicho elemento. Entonces ya como tenemos, lo que vamos a tener son fuentes de voltaje en paralelo. Ese sería el cuarto punto, no sé cómo lo estábamos llamando la verdad, pero sería el cuarto punto de la simplificación de circuitos. El primero fue fuentes ideales en paralelo, fuentes ideales de voltaje en serie, fuentes ideales de corrientes de corriente en serie. Ya tendríamos lo que es la transformación entre las fuentes reales, y vamos a pasar a lo que son las fuentes de voltaje reales en paralelo. Fuentes reales de voltaje en paralelo. Entonces lo que vamos a tener es que una fuente real eso es una fuente real. ¿Por qué es una fuente real? Porque ese voltaje que es esa fuente que es alguien que nos va a generar energía, internamente tiene una resistencia. ¿Listo? Y que internamente también tiene un valor, pues ya internamente va a tener que una resistencia, pues ya del elemento. Estas son dos fuentes reales. Entonces, como tenemos fuentes reales, vamos a tener aquí un voltaje de entrada A y un voltaje de entrada B. Y esa fuente de voltaje va a tener una resistencia interna A y una resistencia interna B. ¿Listo? Y eso van a ser dos puntos que no podemos perder de A y B. Entonces, esos dos puntos puedo transformar este circuito en uno solo equivalente. ¿Que cuál va a ser? Una resistencia
y un voltaje. Un voltaje equivalente y una resistencia equivalente. Y mira, los puntos A y B se van a conservar. Listo, yo lo que hago es un tratamiento a todo eso que esté de acá para allá. Listo. Pero, muchachos, ¿a qué equivale? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a eso? Entonces existe lo que es la transformación. Ya vamos a utilizar lo que es la transformación entre las diferentes fuentes. Muchachos, ¿en qué podemos transformar una fuente de voltaje en serie con una resistencia? ¿En qué lo podemos transformar? Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ese primer elemento lo podemos transformar en una fuente de corriente. ¿En qué? En paralelo con la misma resistencia. ¿Sí o no? Eso fue lo que con lo que terminamos el tema. Y este segundo elemento, pues también le podemos hacer lo mismo. Sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y siempre conservando los puntos A y B. ¿A qué equivale? ¿Quién me dice a qué equivale ese valor de corriente I A y ese IB? IA es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale IA? Por transformación de corrientes, que fue el tercer punto que acabamos de ver, es BA sobre RA. Listo, o sea, sería, para hallar esa corriente sería este sobre este. Listo. Ya tenemos la corriente IA. Esta sigue siendo la resistencia RA y esta sigue siendo la resistencia RB. Entonces, IB es igual a ¿cuánto? A B, Ajá. sobre RB. Sobre RB. Listo. Entonces ya tenemos las dos corrientes. Esa corriente. ¿Qué podemos hacer ahora, muchachos, con dos fuentes de corrientes? Si miramos esto, esas dos corrientes que están ahí se pueden trabajar como dos fuentes, ¿qué? Dos fuentes ideales de corriente. ¿Qué pasa con las fuentes ideales de corriente que están en paralelo? Podemos sumar. La podemos sumar. O sea que ese circuito lo podemos transformar en un circuito que sea de la siguiente manera. El primero. Y ese va a ser una I equivalente. Y esa I equivalente es igual a ¿qué? Recorre un poquito la hoja a la derecha. Esa I equivalente es igual a ¿quién? A IA más Y B. y B. ¿Sí o no? Y que acá ya las tenemos definidas, ¿cierto? Ahora, ¿y a qué equivale? Porque también miremos que esos dos elementos también están en ¿qué? ¿Están en paralelo o no? Sí. ¿Y cómo equivale la resistencia? Eso sería una resistencia equivalente en paralelo. Dos resistencias equivalentes en paralelo se suman así como así, ¿o cómo hacemos? Cuando están en paralelo esas dos resistencias, recordemos que lo que se hace es que 1 sobre RE es igual a 1 sobre ¿quién? RA más 1 sobre RB. Sí. ¿Cierto? Que así es como se suman las resistencias en paralelo. Si hacemos esto, muchachos, vamos a llegar a que RE, si ustedes pues sacan el común denominador y multiplican y todo eso, vamos a llegar que es RA por RB sobre RA más RB. ¿Listo? Entonces llegamos a esto. Ahora pregunta, muchachos, ¿a qué equivale? ¿En qué podemos transformar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia? Si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿la podemos transformar en qué?
una fuente de voltaje. En una fuente de voltaje. ¿Una fuente de voltaje en qué? En serie. Resistencia. Perfecto. Ese sería el punto A y ese sería el punto B. Esa resistencia no cambia, es decir, esa es RE. ¿Cierto? ¿Y a qué equivale el voltaje E? Voltaje equivalente, ¿va a ser igual a quién? Va a ser igual a, pues despejando sería IA por RA, pues IE por RE. Perfecto, entonces sería IE por RE, ¿sí o no? Sí. Según lo que hemos visto, igual eso es la ley de Ohm, ¿cierto? Pero entonces acá ¿qué? B sub E, ¿y a qué equivale IE? IE equivale a IA más IB, ¿cierto? Y RE equivale a qué? A RA por RB. RB sobre RA más RB, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es IA? ¿Qué es IA? IA es BA sobre RA. Perfecto, entonces tendríamos BA sobre RA más BB sobre RB, ¿cierto? Y eso multiplicado por RA, RB, todo dividido a RA más RB. ¿Sí se entendió el procedimiento, muchachos? Sí, pero Bueno, entonces miremos ¿qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos de esto? Que cuando nosotros tengamos una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje de esta manera, y queramos convertirlo en esta otra, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? Pues para llegar directamente a esta, pues si no queremos llegar directamente a esta, tendríamos que hacer todo este proceso, ¿cierto? o aplicamos la forma. Pues ya llegamos a la fórmula, entonces ¿cuál sería? Que R equivalente es ¿quién? BA sobre RA. No, R equivalente, la R. Ah, Esta porque la R también tenemos que llegar a un equivalente. es RA sobre RB sobre RA más RB. ¿Cierto? RA por RB multiplicado, dividido, perdón, RA más RB. ¿Y a qué es igual el voltaje equivalente? BA sobre RA Sí. más BB sobre RB. Y lo podemos dejar así para no escribir todo esto, multiplicado por RE. RE, ¿sí o no? Sí. Entonces, esas serían las dos formulitas que podemos trabajar para obtener, cuando tengamos dos fuentes de voltajes, dos fuentes de voltajes, dos fuentes reales de voltajes para convertirlo en una sola. ¿Listo? Y puede ser 3, 4. ¿Qué pasa? Tenemos 2, 3, 4. Pues hay dos maneras, muchachos. La primera sería, pues empezar a hacer el proceso de eso para cada una. O sea, tendríamos aquí muchos elementos en paralelo, ¿cierto? Sí. La otra, ¿cuál sería? La otra sería que empecemos a hacer de a dos, de a grupitos de a dos. Hacemos los primeros dos, luego hacemos los otros dos, hacemos los otros dos y terminarlos. Ajá. Las que las podemos seguir sumando. Claro, y podemos seguir sumando. Es como eso nos convierte en uno. O sea, acá tenemos otro al lado, pues entonces le hacemos el equivalente de este con el equivalente con el de al lado. O sea, ¿nos queda claro? Sí. Bueno, ¿y qué pasa, muchachos, si tienen diferente polaridad? Pues uno la resta, ¿no? Perfecto, entonces lo único que cambiaría de la ecuación, lo único que cambia la ecuación es acá. Claro. Listo. Más si tienen la misma polaridad y menos si tienen una polaridad diferente. Pero las resistencias igual se suman. Claro, las resistencias igual se suman porque la resistencia no tendría en ese caso polaridad. ¿Listo? Listo. ¿No tienen dudas hasta acá? Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio.
Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Sí. Ay, no, siempre los síntomas. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, muchachos. Tenemos 3 fuentes reales de voltajes conectadas en paralelo, ¿cierto? Porque acá tenemos el mismo nodo. Todas están conectadas al mismo nodo. Sí. Entonces tenemos BA que vale 10, BB que vale 6 y BC que vale 24. Tenemos RA que vale 2, RB que vale 2 y RC que vale 4. Y tenemos una fuente, una carga RL. Nosotros lo que queremos hacer es dejar esta carga quieta, es decir, queremos es simplificar todo lo que esté de aquí para allá. Y acá dejamos el punto A y el punto B quietos. ¿Listo? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué haríamos? Pues lo podemos resolver como acabamos de resolver el anterior. ¿Pasar este a qué? Convertir este a un voltaje que sería con una resistencia. Convertir el A y el B en uno solo. Podemos convertir este en uno solo, ¿cierto? Podemos coger esos de acá y convertirlo en uno solo. No es necesario hacer todo el paso por las corrientes, porque ya llegamos a las fórmulas, a las formulitas. Entonces podemos transformar esto, lo podemos transformar en lo siguiente. No lo podemos hacer todo porque miren que aquí no se resta. Eso se nos sale. Bueno, así lo fue por uno y nosotros lo hacemos de así. Y va a borrar con eso. Bueno, por eso lo tiene todo. ¿Cierto? Podemos transformar el ejercicio anterior en algo como esto, donde ese sigue siendo RC igual a 4 y ese sigue siendo BC igual a 24 y este es RL y esos son los dos puntos A y B. Pero acá nos quedó una sola fuente real de voltaje. ¿Qué hacemos? Pues sería una R equivalente 1 y un voltaje equivalente 1. ¿Y a qué equivale la resistencia equivalente 1? Sería ¿cómo es? Más RB. ¿RA qué? RA por RB. Eso, RA por RB, o sea, sería 2 sobre RA más RB sería por bien. 2 sobre 4. Sobre 2 más 2, ¿cierto? Entonces tendríamos 1. Listo, entonces tendríamos que esa resistencia RE1 vale 1. ¿Y a qué equivale el voltaje equivalente? 14 por 16. ¿Cómo lo hacemos? La suma de los voltajes. Sería la suma de los voltajes. ¿Solamente la suma de los voltajes? No. Recuerden esto. BA sobre RA. Más o menos, vamos a mirar cuál de los dos signos es. DB sobre RB. Ajá. Entonces, ¿quién sería BA? Sería 10, ¿sí o no? Sí, 10 Sobre- sobre 2. Sobre 2. Más o menos. Más Porque tiene la misma. polaridad. Perfecto. Más 6 sobre 2. 6 dividido 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Por 1, que es la resistencia equivalente, ¿cierto? Que fue lo que sacamos aquí. Multiplicado por 1.
Entonces eso nos da, ¿eso cuánto nos da? 5 sobre 3, nos da 8. ¿Cierto? Entonces tenemos que el voltaje equivalente 1 vale 8 voltios. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos reducir esto? Cogiendo esos dos y parándolos nuevamente a cogiendo dos y convirtiéndolo nuevamente a uno solo. Entonces tendríamos ¿cuánto vale RC? RC vale 4. Vean, el punto A y el punto B no se pueden mover, o sea, se quedan quietos. Y acá tenemos la Tierra, bueno. Sí. Y esa sería la R equivalente 2. Y tendríamos el voltaje equivalente 2. Ahora, ¿cuánto valdría la R equivalente 2? 1. ¿Vale 1? Ah, no. Pues hay que hacerla. Hay que hacer la misma operación, ¿cierto? Recordemos que la operación es RA por RB sobre RA más RB. Que en este caso RA sería ¿quién? 1. 1 por 4 sobre 4 sobre 1 más 4. Da 4 quintos. Acá nos da .8. Creo. Listo, entonces nos da que la resistencia vale .8. .8 ohmios. Ahora viene el voltaje equivalente. Muchachos, muy importante. Acá hay un problemita, ¿cuál es? Pero un problemita no, acá hay una singularidad, ¿cuál es? Se restan. Que se restan, ¿cierto? Entonces, si acá yo lo pongo más menos, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tengo que restar de quién? Miremos que yo puse primero el del 8, ¿cierto? Si lo pongo igual al de este, entonces acá lo pongo igual a acá, y acá comienzo por el 8. Si lo hubiese puesto así, menos más, ¿a quién tendría que poner primero? Ya que es el 24. Primero 24 menos el otro. ¿Listo? ¿Sí queda claro esto? Sí. La polaridad la saco ¿de qué? ¿De cuál resté? ¿De quién? Si yo resto 8 menos 24, entonces acá pongo más menos, ¿cierto? Porque es el símbolo del 8. Si tenemos 24 menos 8, ¿cierto? Pues la operación tendría que poner menos más. ¿Listo? Entonces la fórmula nos dice que el voltaje equivalente es 8 sobre 1 perfecto, 8 sobre 1 menos 24 sobre 4. 24 sobre 4 multiplicado por 0,8. punto 8, muy bien. 8 sobre 1, 8 menos 4 sobre 24, 24 sobre 4, 6 multiplicado por punto 8, esto nos da 2 por 0.8, eso nos da que el voltaje equivalente de 2 es igual a 1,6, ¿cierto? 1,6 voltios. Y sería el resultado que nosotros queríamos obtener, ¿o no? Muchachos, vamos bien ahí. ¿Pero por qué el voltaje va reduciendo? Porque el voltaje por las resistencias. Porque acá tenemos una caída de resistencia, una caída de voltaje, otra caída de voltaje y otra caída de voltaje. ¿Listo? Y la resistencia... Perdón, dime. ¿Y la resistencia también va bajando, no? Sí, eso es muy... Para que tengan muy en cuenta eso. Cuando tengamos resistencias en paralelo, el valor va disminuyendo siempre. O sea, si acá tenemos una resistencia... Acá tenemos una resistencia de 2 y acá tenemos una resistencia de 4. Para que tengan en cuenta eso, la resistencia equivalente, no se les olvide esto, tiene que ser menor que la menor.
siempre es menor que la menor. Si acá dale 2, de aquí 4, esa resistencia equivalente tiene que ser menor que 2. Si tengo una resistencia una resistencia en paralelo con... Si tengo tres resistencias en paralelo y tengo una que vale 5, otra que vale 8 y otra que vale 7, la resistencia equivalente en paralelo tiene que ser menor que ¿cuánto? 5. Que 5, eso siempre se cumple, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos a continuar. ¿Entonces entendió cuando tengamos fuentes reales de voltajes en paralelo? Sí. Listo, entonces vamos a pasar ahora a las fuentes de corriente en serie. Sería el punto 5. Sería las fuentes reales de corriente en serie. Son fuentes reales de Entonces, cuando tengamos fuentes reales en serie, lo que vamos a tener es algo parecido a esto. Entonces, cuando tengamos fuentes de corriente, de fuentes reales de corriente en serie, es una corriente en serie y otra corriente en serie. ¿Qué vamos a obtener? Nosotros lo queremos reducir a lo siguiente. Queremos llegar a esto. El nodo 1 y el nodo 2. Sería una corriente equivalente y una resistencia equivalente. Eso es lo que nosotros queremos llegar. ponerlas en paralelo. ¿Cómo? Ah, mira. No, sino que una fuente de corriente real es así. Eso es una fuente de corriente real. Y es otra fuente de corriente real. Listo. Entonces, como tal, son fuentes reales en paralelo. ¿Cómo podemos obtener esto, muchachos? ¿Qué transformación podemos hacerle a una fuente real? Una fuente que es en paralelo con una resistencia. Una fuente de corriente paralelo con una resistencia. ¿Qué lo podemos transformar? En un voltaje. En un voltaje, ¿cierto? Entonces tendríamos más menos una resistencia. Y ese voltaje A y esa resistencia A. Y acá tendríamos el mismo caso. Tendríamos un voltaje más menos voltaje B y una resistencia B. Y tenemos los dos nodos en los dos extremos. Eso no lo hemos modificado. Listo. ¿A qué equivale el voltaje en A? El voltaje A es igual a ¿quién? Va a ser la corriente por la resistencia. Va a ser la corriente, va a ser RA por IA, ¿sí o no? Sí. Y la fuente BB va a ser RB por IB. Ahora, muchachos, ¿qué pasa cuando tenemos fuentes de voltajes en serie? Se suman, ¿cierto? Entonces tendríamos esto, lo podemos transformar en una fuente de voltaje más menos y una resistencia. Ese sería el punto 2 y el punto 1. Y ese sería un voltaje equivalente, y ese sería una resistencia equivalente. El voltaje equivalente sería igual a ¿cuánto? Sumaría. Se suman, ¿cierto? Entonces sería BA más BB.
¿Y la resistencia equivalente? También RA más RB. RA más RB, porque las resistencias también están en serie. ¿Cierto? ¿Y en qué podemos transformar? ¿Con qué podemos transformar una fuente de voltaje en serie con una resistencia? Fuente de corriente En... una resistencia en paralelo. Qué pena acá, muchachos, acá en este, qué pena con ustedes. Aquí en este me equivoqué. Eso no es eso, sino que lo queremos obtener. Lo que vamos a obtener es esto. Ay, yo no te pienso. Vamos a obtener es esto. Qué pena con ustedes si copiaron eso, listo. Vamos a obtener es esto, una corriente en paralelo con una resistencia, listo. Ay, yo no. Entonces, ¿qué es justamente lo que obtenemos acá o no? Si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo que podemos obtener es que una fuente de corriente en paralelo con qué, con la misma resistencia o no. Sí. ¿Cierto? Que es la transformación, el punto 3 de la simplificación de circuitos. Veamos que los nodos se conservan. Entonces, ¿a qué equivale esa resistencia, esa corriente IE? Esa IE es igual a qué? Perfecto, entonces sería IE sería voltaje BE sobre RE. Pero ¿a qué equivale el voltaje en E? Más RB. Exacto. Sobre RE, que podemos transformarlo o no. O dejarlo como RE, no hay ningún problema. Pero ¿a qué equivale BA y BB? Vea ese RA más I. Eso, RA. ¿Más cuánto? Por IA más RB por IE. Y todo dividido la R equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtenemos cuando queramos, muchachos? Transformar dos fuentes de corrientes en serie, dos fuentes reales de corriente. Obtendríamos que la R equivalente va a ser la suma de RA más RB, ¿sí o no? Sí. Y obtenemos que la corriente equivalente, que sería esta de acá, ¿cuál sería? RA y A más RB y B. Y todo eso lo dividimos por E. Perfecto. R. ¿Qué pasa, muchachos? Si esta corriente es opuesta en la dirección a esta, Pues, ¿a quién restamos? Arriba, RA y A menos RB y B. Aquí, ¿cierto? Sí. Y esa sería nuestra segunda ecuación de las corrientes reales, las fuentes reales de corriente en serie. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fue la regalamos. Lo malo es que no me entienden las mías, pero que tengo que dar ahí Tenemos una fuente de 4 amperios, otra de 6 amperios y otra de 6 amperios.
y eso. Y entonces tendríamos el siguiente circuito y nos piden que hagamos la reducción, hagamos la simplificación del circuito. Entonces, ¿cómo comenzamos? Hallamos R. Voy a comenzar haciendo la simplificación entre estos dos. ¿Sí o no? Sí. Porque primero tenemos que saber qué es lo que vamos a operar. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hallar esta RE1 y esta IE1. ¿A qué equivale la IE1? Es la RE1. RA más RB. O sea, 2 más 1. Entonces tenemos que RE1 equivale a 3. Listo. ¿Y a qué equivale la IE1? Sería... 10. A ver, reina. 10 amperios. ¿Cierto? Acá tenemos la multiplicación, que es RA por IA más o menos RB por IB dividido todo RE. Sería RA es 2 y A es 4. 4, entonces tendría 2 por 4. 8. Más. ¿Más o menos? Más, listo. Más 6. ¿Cierto? Sobre 3. Entonces tendremos 8 más 6. 14. Dividido. ¿De verdad que nos da cuánto? 4,666. Sí. Listo. Ya tenemos la resistencia equivalente. Y hacia qué lado dibujamos la corriente. Entonces aquí hacia qué lado dibujamos la corriente. La derecha. Sí. A la derecha. Los iban hacia allá, entonces sí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? A ese circuito vamos a transformarlo en uno solo. Póngala hacia la derecha y le restamos la otra. Para transformarlo, entonces podríamos tener lo siguiente. Y la carga RL, que la carga no la tocamos. Ya acá tendríamos una R equivalente 2 y una I equivalente 2. ¿A qué equivaldría la R equivalente? ¿Qué valor tendría la R equivalente 2? R equivalente 1 más R y C. O sea, ¿cuánto? 3 más... no sé cuánto vale la 2. No, pilas que la... perdón, sí. 3 más... la R equivalente más la otra resistencia que vale 2. O sea que tendríamos 5 ohmios. Listo. Entonces esa es nuestra R equivalente. Ahora... ahora tenemos que hallar la I equivalente 2. ¿Es igual a cuánto? Vemos I equivalente 1 menos IC. Menos IC.
Sí. Multiplicado pues 2 por, ¿o no? O sea, le restamos la otra, pues entonces sería... Pero acuérdense que tienen una multiplicación también, Claro. ¿cierto? Por la resistencia. O sea, sería R equivalente a 1 por la I1. O sea, que sería 3 por 4,66 menos, porque van en sentido contrario muy bien. 6 por 2. Eso. ¿Cierto? Muy bien. Sobre 5. Sobre 5, perfecto. ¿Cuánto nos da esto? 0,396. Da casi 0,4 amperios. ¿Cierto? Sí. Entonces ya tendríamos la resistencia, la corriente equivalente 2. ¿Qué es lo que nosotros estábamos buscando? Eso lo podemos, muchachos, ya para que sea de pronto mejor, para que no sea como de esta manera. Miremos que este punto y ese punto es tierra, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Y ese punto pues es el mismo que teníamos con la resistencia. Yo puedo escribir eso para que sea de pronto mejor de esta manera. ¿Cierto? Porque miremos que los nodos se siguen conservando. La punta, bueno, muchachos, aquí iría hacia la derecha, ¿o no? Sí, porque le restamos el otro. Perfecto. Entonces aquí sería de esa manera. Tendríamos el I equivalente 2, el R equivalente 2 y la RL. También lo podemos escribir así. ¿Listo? Entonces a ustedes les va a quedar como ejercicio. Entonces acá tengo uno. No, acá no tengo más. Ahorita les pongo un ejercicio, que acá no los tengo. Vamos a parar mejor a... Vamos a parar al otro punto, al punto 6 de la simplificación de circuitos. Bueno, entonces ya vamos en el punto 6, que sería lo que conocen como corrimiento de fuentes ideales. Entonces la idea es que cuando tengamos un voltaje que esté conectado a un nodo y tengamos ese nodo a otros dos elementos, podemos dividir ese voltaje en dos partes. Listo, que sería lo que estamos trabajando con el corrimiento de fuentes ideales de voltaje. Entonces es que es realizar el corrimiento de una fuente de voltaje a través de un nodo. Entonces, ¿de qué trata eso? Entonces, es el corrimiento de fuentes ideales. Ese caso va a ser de voltaje. Entonces, nos dicen que cuando tengamos una fuente de voltaje conectada a un nodo y a ese nodo tengamos dos elementos cualquiera conectados, podemos transformar esto de la siguiente manera.
tener la misma fuente de voltaje, V sub S, dividido de esta manera. Entonces podemos coger nuestra fuente de voltaje y que una se vaya para ese camino y que la misma fuente de voltaje vaya por ese camino. ¿Por qué? Porque están en el mismo nodo. Listo. Podemos transformarlo de esta manera. Eso es cuando tengamos una fuente de voltaje conectada a un nodo. Lo otro, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Cuando hagamos el corrimiento de una fuente ideal, pero en ese momento sean de corriente. Entonces lo que nos dicen es que es posible realizar el corrimiento de una fuente de corriente para distribuirla a una malla. El anterior era en un nodo, ¿cierto? Ese es para un nodo. Ahora este nos dice que es posible realizar el corrimiento de una fuente ideal de corriente en una malla. ¿Listo? ¿Cómo sería eso? Si tenemos una fuente de corriente de esta manera, nosotros podríamos hacer ¿qué? Podríamos transformar esto en lo siguiente. Listo. Entonces miremos que acá en esta malla lo que hicimos fue dividir la fuente de corriente, una para este y el otro para este. Listo. Vamos a hacerlo de esta manera. Pero ¿para qué nos sirve esto? Nos va a servir para lo siguiente. Cuando tengamos, supongamos que eso es una resistencia. Acá no sabríamos qué hacer, o sí, pues tenemos un fuente de voltaje y dos resistencias ahí seguidas. Si lo tenemos de esta manera, ¿en qué podemos transformar una fuente de voltaje en serie con una resistencia? Una corriente en paralelo con la resistencia. Entonces podríamos transformar ese voltaje en paralelo con una resistencia, con una fuente de corriente, perdón, e igual con ese, ¿o no? Sí. Acá, si ustedes ven, ahora vamos a decir el punto de abajo, si ustedes ven esto, uno no podría hacer de alguna manera ninguna simplificación, ¿cierto que no? Pero si lo transformamos en esto, ¿en qué podríamos hacer acá? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿en qué la podemos transformar? Una fuente de voltaje en serie. En serie, ¿cierto? Entonces, esos dos corrimientos nos van a permitir realizar los ejercicios anteriores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ir complicando un poquitico los circuitos para que pongamos mucha atención. Ese es el circuito que vamos a trabajar. Tenemos aquí una fuente de 10 amperios. Acá una resistencia de 4 ohmios. Otra resistencia de 2 ohmios.
Acá una de un ohmio, otra de 2. Acá vamos a tener lo que conoce como la carga RL, una fuente de 10 voltios y otra fuente de 6 voltios. Listo. Entonces la idea es simplificar todo este circuito, es hacer nuestra carga. Entonces nuestra idea es simplificar esto de tal manera que nos quede de esa nos quede así. Una fuente ese es nuestro objetivo, llegar a un circuito así, de todo eso que tenemos, convertirlo en un circuito mucho más simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Vamos a comenzar por transformar nuestro circuito. ¿A quién podrían transformar ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes, muchachos, es sumar aquellos elementos que se encuentren en serie y en paralelo, si es posible. Si no es posible, entonces los dejamos quietos. Eso sí, no podemos tocar esa resistencia que es nuestra carga, esos puntos no se pueden tocar. ¿Listo? Entonces, acá hay algún elemento en serie, ese se puede sumar con este. Esos no se pueden sumar, están en serie. Sí están en serie. Recordemos que están en serie si comparten un solo nodo. Lo están compartiendo. Sí. Y no hay ningún otro elemento conectado a ese nodo. Sí. ¿Cumple la segunda condición? No la cumple, ¿cierto que no? Porque tenemos ese otro elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dos elementos no están en serie. ¿Listo? Esos dos están en serie. Tampoco. ¿Y esos dos? Tampoco. Entonces no hay, ¿cierto? Como no hay, entonces entonces ya lo que tenemos que hacer es que comenzar a realizar las transformaciones y los corrimientos que hemos visto. ¿Qué podemos hacer acá? Realizar un corrimiento. Entonces tendríamos Sueño que tengo. Hoy Para que vean el es que la luz de la tarde azul. ¿qué estamos haciendo ahí, muchachos? Estamos realizando un corrimiento de una fuente ideal de corriente. ¿Listo? ¿Por qué la podemos realizar? Porque tenemos una malla en ese sentido. Tenemos una malla y podríamos realizar la misma corriente va a pasar por ese y la otra corriente va a pasar por este otro. Como eso es posible, podemos realizar este corrimiento, donde esa va a valer 10 amperios y ese también va a valer 10 amperios. ¿Listo? Listo. ¿Qué podemos hacer ahí, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Podemos convertir esa fuente de no, pero esa no. No me da. Fue justamente los que le dije antes de pasar a ese ejercicio. Cuando nosotros tenemos esto, ¿cuál es el objetivo de realizar un corrimiento de fuente? Poder realizar una transformación. En este caso tendríamos esto. Pero ¿eso son qué?
un una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces la podemos transformar en ¿qué? Una fuente de voltaje en serie. Una fuente de voltaje en serie con la resistencia. Y podemos hacer lo mismo con este. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se transformaría? Lo transformaríamos en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ese sería este primero, ¿cierto? Vendría la otra resistencia. Esa sería la parte de arriba. En la parte de abajo pasaría algo como esto. La resistencia en serie con la fuente de voltaje. Se le queda la salida de Fernando. Ahí. Fernando. Sí. Bueno, ¿sí quedó claro cómo llegamos de este punto a este? Qué belleza. Bueno, ¿sí queda claro o tienen alguna duda de cómo llegar a este punto a este otro? No. Lo que realizamos fue una transformación de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje en serie. ¿Listo? Entonces, esa fuente equivalente B1 y esta fuente equivalente B2, ¿a qué equivalen? B1 sería igual a ¿qué? Sería. Sería R, no, BA sobre RA. Pero estamos, lo que tenemos es B, lo que tenemos es una I. Como tenemos una I, lo que vamos a obtener es una B. Listo. Entonces sería, es muy fácil, muchachos, cuando tengamos esto así en paralelo, para obtener, como esto es una fuente de ¿qué? De corriente, para obtener el voltaje, no sino que multipliquemos estos dos. Sí, es lo que nos dice la transformación. La transformación nos dice que una fuente de voltaje va a ser igual a R por I, ¿cierto? El voltaje equivalente sería igual a R por I. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que es 2 por 10. ¿Listo? 2 por 10, que sería los dos, la resistencia y la corriente. Es decir, que tenemos 20 voltios. Listo, acá tendríamos 20 voltios. ¿Y aquí, qué tendríamos para BE2? También 20. También tendríamos 20. Listo, ahora tenemos ese circuito. ¿Qué podemos hacer en ese circuito? ¿Qué podemos reducir ahí? En capa, muchachos, siempre hay que hacer el mismo análisis, mirar si podemos sumar resistencia, si podemos sumar. O sea, en el primer paso, que era este, vimos que no podíamos sumar nada, ¿cierto que no? Como no podíamos sumar nada, hicimos esta otra transformación. Pero aquí tampoco podíamos sumar nada, entonces realizamos una tercera transformación, que fue esta. Acá podemos sumar algo. Las dos resistencias de arriba. Muy bien, entonces podemos llegar y transformar eso a una fuente de voltaje más menos. Estas dos resistencias las podemos sumar,
¿cierto? ¿Y a qué equivaldría la suma de esas dos? 6. A 6, entonces tendríamos acá 6, el voltaje sigue siendo 20, el otro voltaje sigue siendo 20, esa resistencia que tenemos aquí la podríamos sumar con esta, ¿cierto que sí? Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, que no podemos cambiar a... Eso, esa es la resistencia de carga y eso no lo vamos a tocar nunca, listo. Ahí siempre tienen que aparecer estos puntos. Si sumamos ese con este se pierden los puntos. Entonces ahí tendríamos que dejar la resistencia de RL acá y acá la otra resistencia de 2. Listo. ¿Qué le ocurre que podemos hacer ahí? Pero uno podría haber dibujado esa resistencia ahí entre ese voltaje y el punto B, claro. Acá. Sí. Sí, también. Los elementos en serie, si tenemos esto y una fuente cualquiera, podemos escribir esto y es exactamente lo mismo. Pero sí, es posible cambiar esos dos. Muchachos, ¿qué podemos hacer aquí? ¿A quién se le ocurre? Podemos... Les voy a reescribir eso, pues les voy a dar una ayudita. Lo voy a reescribir aquí. podemos hacer un... Vean eso, muchachos, ese es el mismo circuito que este. Pero vean esos dos elementos, ¿cómo son dos qué? Ah, sí. Dos fuentes de voltaje. Perfecto, son dos fuentes de voltaje conectadas en paralelo, ¿cierto? O sea que podríamos reducir esas dos a una sola. O sea, podríamos reducir esas dos a ¿qué? Una equivalente. A una equivalente que da una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y vendría ya conectado el resto del circuito, que es esto de abajo: resistencia, fuente de voltaje. Acá se nos había pasado también otra cosa, muchachos, pero lo podemos hacer en el siguiente paso, no hay problema. Acá estos dos elementos están en ¿qué? ¿Estos dos elementos están en qué? Esa fuente de voltaje y esa otra fuente de voltaje están en ¿qué? ¿En serio o no? Serie, sí. O sea que podríamos haberlas sumado. Se pueden sumar las dos fuentes de voltaje, se pueden sumar o no. Sí. Cierto, por eso lo hacemos ahorita, listo, podemos seguir así. Entonces, muchachos, ya tenemos que coger esos dos elementos. Ese que vale 6, 20, 1, 10, 6, 20. Falta el valor de R2. El de R2 vale 2, era 2. Ahora, ¿qué vamos? Entonces, ¿cómo obtenemos este de acá? Que fue el que acabamos de crear. Entonces tendríamos una R equivalente 2 con un voltaje equivalente R3 y B3. El R equivalente 3 es igual a ¿qué? La suma. Simplemente la suma. RA por RB es sobre... O sea, 6 por 1 sobre 6 más 1, ¿cierto? O sea, 6 séptimos
que eso nos da recordemos que este de dónde salió. ¿Sí se acuerdan de dónde salió este? 85. ¿Cuánto? ¿Punto 85? Sí. Bueno, entonces ya tenemos la resistencia. Ahora nos falta ya el voltaje equivalente. El voltaje equivalente sería igual a ¿qué? Recordemos, este sobre este más o menos este sobre este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que cuando sale en paralelo podemos transformarlo. Que el voltaje equivalente 3 es igual. Supongamos que vamos a hacerlo con este 10. Sería 10 sobre 3. 10 sobre 1. ¿Cierto? 10 sobre 1. ¿Más o menos? Menos. Menos, porque están en sentido contrario, ¿cierto? Menos 20 sobre 6. ¿Cierto? Es multiplicado por RE, que RE nos dio 0.85. Sí. ¿Listo? ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿10 menos? Eso da 20 tercios por 0.85. Se nos dio un voltaje equivalente de 5.6 voltios. Sí, ¿y en qué polaridad le damos a esto? ¿Más menos o menos más? Más menos. Más menos porque primero le sumamos el 10, ¿cierto? Sí. Más menos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer en este paso? Vamos a sumar primero los voltajes de abajo. ¿Qué voltajes podemos sumar ahí? Los de abajo serían Este con este. Sí. Y con ese lo podemos sumar de una vez. Ven, primero que todo, ¿todos están en qué? En serie. En serie. ¿Y qué más podemos hacer? Sumar la resistencia. Sumar las resistencias. O sea que ese circuito lo podemos transformar en una fuente de voltaje más menos una resistencia que va a ser la suma de estas dos y la resistencia que estábamos buscando, ¿o no? Ajá. Y RL. Entonces va a ser una R equivalente 4 y este va a ser un voltaje equivalente 4. Entonces la resistencia equivalente 4 es igual a ¿qué? A esta resistencia, porque sale en serie, o sea, a 2 más esta otra resistencia, que vale 0,85, o sea que tendríamos 2,85 ohmios. Esa sería la resistencia. Cuando las resistencias están en paralelo, se suman, se multiplican y se dividen. Por la suma. Cuando son dos, sí, pero recordemos que cuando están en paralelo tenemos que hacer es esto. R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más así hasta que lleguemos. Pero cuando tengamos dos resistencias nada más, podemos reducir todo esto y llegar a que la R equivalente es igual a R1, R2 dividido R1 más R2. Eso funciona cuando tenemos dos resistencias Pero cuando están en paralelo.
paralelo. En serie simplemente se suman. En serie únicamente se suman. Eso es. Entonces llegamos a la resistencia equivalente, que es esta. Y nos falta el voltaje equivalente, que sería ¿qué? 20 más 6, ¿cierto? Porque el 6 estaría en el mismo sentido, menos este. Entonces el voltaje equivalente sería 20 más 6 menos 5.6. O sea que eso nos da igual a 21, 20, ¿qué? 20.4. Ok. ¿Qué menos si ahí dice la... Pero todos están... Ah, porque ese está en diferente sentido, vea. Ese viene menos más, ese tiene más menos y este viene menos más. Si sigamos ese camino, Sí, profe, sí está en sentido contrario. ¿cierto? Ese está en sentido contrario. Sí. Entonces nos daría 20.4, creo que da, ¿cierto? Y esa sería la respuesta. Y ese sería el circuito que estábamos esperando. Lo podemos reescribir mejor. Ese muchacho lo podemos escribir, ese circuito lo podemos escribir mejor si lo hacemos pues de manera ordenada. Lo podemos convertir en, ya para organizarlo. Miremos que ese punto A, yo lo puedo poner, ese es el mismo punto A o no. O sea, yo lo puedo girar, o sea, que acá puedo poner el punto A. Y la resistencia sería ese punto, entre el punto A y el punto B. Ese sería el equivalente 4, la resistencia equivalente 4. Tener esa resistencia RL que no la podemos tocar. Eso, generalmente vamos a tener, porque esa resistencia RL va a ser lo que nosotros le pongamos a nuestro circuito. Entonces va a ser acá, puede ser un bombillo, puede ser, siempre va a ser, eso se conoce como la carga del circuito. Entonces yo tengo un circuito y al circuito le va a conectar algo, ¿o no? Sí. Y esa sería la carga RL. ¿Listo, muchachos? Entonces recordemos que hasta el momento tenemos 7, tenemos lo que son 7 pasos de transformación, ¿cierto? ¿Cómo se llama el primero? Ley de Kirchhoff para... No, pero no, los pasos de transformación, eso deberían dos, es lo que me estás diciendo, son las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Que serían son muy importantes. Pero en simplificación tenemos lo que son fuentes de voltaje, fuentes ideales de voltaje, ¿cierto? En serie, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos? Las fuentes de corriente En paralelo. en paralelo, ¿cierto? Y que eso solo forma una sola resistencia en paralelo, una sola resistencia, es una sola fuente de voltaje, de corriente. Tendríamos, ¿qué más? Fuentes de voltaje en paralelo. También, pero tenemos la transformación, no se nos olvide esta. Que cuando tengamos una resistencia, un voltaje en paralelo, un voltaje en serie con una resistencia, la transformamos en una corriente en paralelo con una resistencia, ¿cierto? ¿Cuál otro? Ahora sí, ¿cuál tenemos? La que estabas diciendo, ¿cuál era? La fuente real de voltaje en paralelo. Muy bien, Alejandra. Que la podemos transformar en una sola. ¿Cuál otra? En serie. Las de corriente en serie, cuando tengamos diferentes corrientes de esa manera. Los transformamos en una sola también. Muy bien, ¿cuál otro? Y el otro corrimiento. Y los corrimientos, que es cuando tengamos un voltaje conectado, una resistencia conectado, dos resistencias conectados a un voltaje, o cuando tengamos una fuente de corriente conectado de alguna manera a una malla de esta forma. Eso lo podemos transformar en ¿qué? En dos fuentes de voltaje del mismo valor, cada una conectada a su resistencia. Y ese lo podemos transformar en ¿qué? En dos corrientes. En dos corrientes
cada uno conectado a su resistencia en paralelo. Recordemos que estas dos son para justamente, miremos que de esta, ¿a cuál nos estaríamos devolviendo? A esta, ¿cierto? Dos fuentes de voltaje en serie. Acá los tenemos, dos fuentes de voltaje en serie. Y acá tendríamos dos fuentes de corriente en paralelo, que sería ese de acá. ¿Listo, muchachos? Sí. Eso sería todo lo que son las técnicas de simplificación. Después del descanso, vamos a continuar con lo que es el equivalente de Thevenin y Norton. ¿Listo? Vayan a tomar un cafecito y vuelven. Nos vemos en 15 minuticos.